Buenos días, queridos docentes. Un gusto hoy tenerlos acá en este espacio de formación. Desde la Secretaría de Educación de Bogotá, en alianza con Microsoft Education y Qualitas Red Tecnológica, tenemos el gusto de iniciar un proceso de formación durante un mes, el cual tiene como objetivo brindarles a ustedes herramientas que permitan potenciar todos estos procesos de aprendizaje, digamos, desde la reapertura gradual, progresiva y segura, así las cosas, adicionalmente a los temas que ya hemos venido tratando en esta franja de Aprende en Casa con Saber Digital, que es de donde se enmarca todo este proceso de uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, y lo que ya hemos venido trabajando en Microsoft Teams, particularmente para el uso de la herramienta y los desarrollos propiamente que ustedes tienen dentro de sus correos electrónicos. Hemos puesto a disposición unas nuevas temáticas que están muy en el marco de lo que ustedes están haciendo en estos momentos. Entonces, hoy vamos a tener una primera capacitación acerca de claves de un modelo híbrido, imaginándonos esas nuevas prácticas de enseñanza. Adicionalmente, vamos a tener durante el próximo mes unas jornadas de capacitación semanales, los días miércoles. El ideal es que nos podamos encontrar, podamos construir conocimiento y sobre todo que ustedes puedan de una u otra manera desarrollar estas capacidades. El objetivo de estas capacitaciones, como ustedes lo ven, son unas capacitaciones de tipo virtual. Los videos van a quedar también para que ustedes después puedan hacer consultas y puedan acceder directamente a estos procesos a través del portal educativo Red Académica y la estrategia propiamente de Aprende en Casa con Saber Digital. Y pues digamos, ya podamos como empezar también a generar este conocimiento, ¿vale? Sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a Microsoft Education, Alejandro Preciado, de nuestros aliados dentro del proceso. Muchísimas gracias, esperamos que el proceso se lo disfruten mucho. Es un proceso pensado para ustedes, unas herramientas muy puestas para ustedes, y que por favor pasen el voz a voz de que estos elementos están sucediendo y que efectivamente vamos a poder articular estos procesos. Hoy ya tenemos bastante asistentes, esperamos poder contar con la mayoría de sus docentes. En la tarde vamos a tener otra capacitación también, entonces pues los invitamos mucho a que nos puedan acompañar en este proceso, ¿vale? Pues al querido Alejandro, muchísimas gracias, buenos días. Estimado Jonathan, muy buenos días y muchas gracias por tu apoyo. Así como nos dijiste, la idea es tener una alianza estratégica entre la Secretaría de Educación, Qualitas en este caso que nos está acompañando, y Microsoft. Pues bueno, si bien es cierto que el año pasado pues tuvimos una serie de retos cuando nos tuvimos que ir a trabajar, a estudiar y pues dar continuidad a nuestras labores de manera remota, pues hoy tenemos un nuevo reto y es esa vuelta a la presencialidad, pero pues en un modelo de alternancia, pues como lo estamos viviendo en el caso de la Secretaría, en muchas partes de la industria, en el segmento de educación. En Microsoft, pues tenemos una serie de herramientas que pues, nos permiten seguir siendo productivos pues, en nuestro trabajo y en el caso de la docencia, en cómo interactuamos con nuestros alumnos. El día de hoy contamos con todo el apoyo de nuestro aliado estratégico Qualitas para que nos apoyen con todo este tema de socializar a ustedes pues, las mejores prácticas que podemos tener en este modelo híbrido. Ellos son expertos en todo el segmento de educación y nos van a apoyar con todo esto. Como nos decía Jonathan, quiero agradecer pues primero la participación de las personas que están actualmente ya en el evento y las que se nos siguen sumando. Los quiero invitar que de igual manera sigan asistiendo a las demás capacitaciones que vamos a tener a lo largo del mes, que por favor repliquen a sus colegas para que participen y para que pues no se pierdan todas estas claves que vamos a estar manejando, así como lo dicen nuestros amigos de Qualitas, reimaginando estas prácticas de enseñanza en un modelo híbrido. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por darnos este espacio, por permitirnos acompañarlos en cómo pueden aportar a sus estudiantes, cómo el Microsoft puede aportar a su trabajo en la docencia. Y bueno, quiero dar espacio ya para que empecemos con todo el tema de la capacitación a nuestros amigos y socios de Qualitas para que nos ayuden con todo el tema del contenido que vamos a ver el día de hoy. Entonces, estimado Alberto, te dejo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias.
Alberto tiene el micrófono apagado. Gracias, Fernando. Bueno, buenos días para todos. Un gusto, un placer saludarlos a la distancia. Muchas gracias a Alejandro y a Joan y a todo el equipo de Microsoft Colombia por la oportunidad, por el apoyo, la posibilidad de trabajar juntos y muy especialmente a Jonathan y a todo su equipo en la Secretaría de Educación que nos permite compartir algunas ideas con la comunidad docente de Bogotá. Bien, reimaginando las prácticas de la enseñanza a claves de un modelo híbrido. Elegimos esa idea para esta primera presentación, esta primera instancia. La agenda que vamos a utilizar, por lo menos originalmente, tiene que ver con, primero vamos a contarles un poquito de este ciclo que mencionaban Jonathan y Alejandro, que está bajo el marco de la inmersión en aprendizaje híbrido a través de Microsoft Teams para docentes. En segundo lugar, vamos a explorar una mirada, si ustedes quieren, acerca de los componentes críticos, o sea, todo aquello que tiene que ver con las escuelas, con los docentes, con el aula, en este proceso que vivimos hoy, del antes, el durante y el día después de COVID-19. Compartir con ustedes algunos hallazgos como partners globales de Microsoft en educación. Trabajamos en 19 países de la región y eso nos permite quizás tener algunas evidencias y compartir con ustedes algunas reflexiones que esperamos les resulten de valor o de interés. Luego nos vamos a centrar en entender cuál es el futuro de estos escenarios de enseñanza y aprendizaje, o hacia dónde vamos, cuál es el camino, el rumbo. Y para ello también les proponemos hacer una suerte de introducción del marco de transformación de la educación de Microsoft y 21CLD, que es una herramienta fantástica que ya les vamos a contar. Y por supuesto dejar un espacio para que podamos dialogar y para que ustedes puedan compartirnos preguntas. Aprovecho a comentarles que Fernando y Adriana, que están en la sesión, estarán respondiendo las preguntas y todas aquellas que vayan, digamos, colectando, las responderemos en la medida de la disponibilidad de tiempo en el último tramo de esta sesión. Bueno, el ciclo al que se refería recién Jonathan y Alejandro, se referían cuando hacían énfasis en que participaran. Se trata, como dice ahí, de 4 grandes sesiones, instancias o eventos, como prefieran llamarlos, el que nos compete hoy, 11 de agosto, ya que hemos titulado, como ustedes están viendo, Reimaginando las prácticas de la enseñanza, claves de un modelo híbrido. Y luego vamos a tener los siguientes miércoles, la segunda sesión estará centrada en los escenarios de colaboración real, avanzados, y entender cuál es la capacidad de los equipos de clase en los proyectos de aulas que podemos utilizar en nuestras prácticas de la enseñanza. La tercera sesión se la vamos a dedicar a la evaluación, a tratar de entender ese proceso de evaluación, cómo integrarlo, cómo diseñarlo y de qué manera hoy tenemos un conjunto de herramientas potentes que nos permiten construir de forma muy simple, muy fácil, rúbricas y desarrollar todo ese proceso dentro del mismo marco trabajando sobre Microsoft Teams. Y por último, vamos a dejar la cuarta sesión, va a tener que ver con cómo crear recursos, cómo gestionarlos en estos ambientes nuevos que llamamos híbridos y que ustedes puedan de alguna forma comenzar a utilizarlos, a practicar, etc. Así que esa es un poco la línea de lo que vamos a hacer. Bien, centrándonos en lo que era nuestro segundo tema de la agenda y en particular iniciando acerca de este reto de escuela, docentes y aulas, les propongo que por un minuto nos imaginemos qué es lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, antes de saber que existía un COVID-19. Y para hacer ese recorrido, creo que si miramos lo que ha pasado en los últimos 2 siglos, podemos razonablemente identificar algunos elementos, algunos momentos que la historia los determina como las grandes revoluciones industriales, ¿verdad? La primera ya en el siglo XVIII, a partir de la invención de la máquina de vapor, que lo que logró fue de alguna manera mecanizar la producción. Luego en el siglo XIX llega la segunda revolución industrial de la mano de la energía eléctrica y lo que hicimos fue masificar esa producción.
De forma más reciente, identificamos la tercera revolución industrial, años 69, fines de la década del 60, donde las tecnologías digitales nos permitían ahora automatizar la producción. Y por último, en este siglo que estamos viviendo, la OCDE habla claramente de una cuarta revolución industrial que tiene que ver con esos límites un poco difusos entre lo que es físico, lo que es digital y lo que es biológico. Y a esto le llamamos la revolución de la transformación de la producción. Transformar. Todo hasta este momento, hasta que llega algo que ninguno de nosotros esperaba y que me tomé la libertad de describirlo como apagón de 2020. Y ustedes saben exactamente a qué me refiero. Les propongo para iniciar entonces hacer este recorrido con algunas imágenes de lo que es lo que hacíamos antes y quizás durante todo este proceso que, como dice por ahí, ocupa ya más de 2 siglos. Nuestras aulas, nuestros espacios educativos en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, se parecían a esto, donde hay un señor ahí adelante con algunos instrumentos que no sé si queremos llamarlos didácticos, bueno, pero era la tecnología educativa, si ustedes prefieren. Vienen los estudiantes, a los niños. Si nos venimos al siglo XIX, momento de auge, por ejemplo, de la educación, esta es una imagen de México, de un aula mexicana, donde aparece nuestro querido pizarrón, ¿verdad? La pizarra, con los estudiantes y todos los profes, los maestros y los alumnos mirando hacia ese recurso educativo, a esa tecnología educativa que ha mediado durante tanto tiempo. Bien, acá tenemos, esto es en Países Bajos, Holanda, 1978, lo que podría ser, llamémosle, una sala de tecnología. Seguro o muy probablemente nosotros nunca tuvimos la posibilidad de ver algo parecido, pero a mí cada vez que miro esta imagen me recuerda a las salas de computadores y pensar que con estos ábacos seguramente esa docente, esa maestra, se sintió una privilegiada porque tenía el acceso a una tecnología educativa particular para trabajar en su área disciplinar. Bien, esto evolucionó, comenzamos a tener otro tipo de dispositivos, empezar a tener en cada una de nuestras bancas de los estudiantes una forma de poder dibujar, escribir. Llegó el libro, ya en el siglo XX logramos avanzar en ese proceso con cambios que más allá del color y demás se parecen mucho a estas imágenes, que en este caso es en Japón, pero podría ser en Bogotá o podría ser en cualquier lugar del mundo, donde al final tenemos a los estudiantes sentados en sus bancas, trabajando y siempre con ese recurso educativo enfrente. Y si venimos más cerca, nuevamente un laboratorio, una sala digital, una sala de informática, dependiendo de cómo la llamemos en cada una de nuestras regiones, pero al final se trata de muchachos en un aula de clase. Y si ustedes me permiten, me gustaría que identifiquemos qué tienen en común todo esto que vimos, de las imágenes que pertenecen a fines del siglo XVIII hasta las que tienen unos pocos años. Y lo que tienen en común es que se basan en un concepto que podría ser similar incluso al de esta imagen, o al de esta, o tal vez al de esta, o quizás algo más reciente, una imagen como la que están acá. Y de nuevo, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común, básicamente, es que están basadas en un modelo al que denominamos el de la clase magistral. Ese modelo de la clase magistral que, como ustedes saben, se basa en el hecho de que tenemos un profesor, que es la persona que normalmente habla, la que está en un lugar generalmente privilegiado, cerca del pizarrón, hacia la cual está dirigida la atención de todos los participantes. Los estudiantes se ven habitualmente de forma, digamos, pasiva, básicamente escuchando, tomando notas. Bien, ese es el modelo de la clase magistral, un modelo que tenemos súper arraigado, que participó de la mayoría de esas revoluciones industriales de las que hablamos y que, como dice Paulo Freire, este modelo, si lo continuamos aplicando, lo llamaba de tipo bancario. Este modelo no nos ayuda, no promueve ni la innovación ni lograr aprendizajes más profundos para el aula de clase. Y
La otra pregunta es, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que vemos de la aplicación sistemática de las clases magistrales en nuestras escuelas? Y las imágenes que vemos con mucha frecuencia terminan siendo parecidas a esta, donde este modelo casi que termina adormeciendo a nuestros estudiantes, con esa rutina discursiva poco activa y que, como ustedes saben y como nos consta de que están trabajando, deberíamos definitivamente cambiar. Muy bien, por un lado el modelo, por otro lado quisiera en una sola diapositiva hacer un resumen de lo que ha pasado en las tecnologías digitales en los últimos 50 años, medio siglo, ¿verdad? Y lo primero de todo es identificar que ha habido durante este algo más de medio siglo 4 grandes claves o hitos de la industria de las tecnologías digitales. Primero, los que somos más grandes trabajábamos en la línea de comando, escribíamos una línea larga para apretar Enter y luego para adivinar o esperando que sucediera aquello que habíamos pensado o que aquella orden que estábamos dando, que eran cosas muy simples, quizás limpie la pantalla. Luego aparecieron las interfaces gráficas, llegó el mouse, llegó Windows y la cosa empezó a cambiar, había otras realidades. Más tarde aparecieron las redes distribuidas y muy particularmente Internet. Eso que para la mayoría de nuestros estudiantes es sinónimo de tecnología, pensando en los servicios en particular que se pueden montar encima de cada uno. Y por último, ya hace unos cuantos años, pero quizás es la imagen que necesitamos repetir, entender, que tiene que ver con el cloud o con la nube, hacia dónde nos estamos moviendo. Y esta nube, este cloud, es, como dice ahí, una tendencia final e irreversible. En esa dirección nos vamos, no hay marcha atrás y cada vez vamos a ver más y más soluciones basadas en la nube. En el área en la cual trabajamos, en el mundo de la educación, tiene un valor enorme y necesitamos entenderla para poder aprovechar. Y creo que una cosa importante, independientemente de la tecnología, es lo que esta implica. La tecnología de cloud, la tecnología de nube, nos muestra una nueva forma de hacer las cosas. Un ejemplo muy simple, cuando yo me conectaba y quiero utilizar mi procesador de texto, ¿cuántas veces tuvimos problemas porque se nos apagó la luz o porque sucedió algo en mi computador y perdía la información? Hoy las versiones de ese procesador de texto ni siquiera tienen un botón que dice guardar, porque en realidad se guardan automáticamente y tengo siempre disponible la última versión. Es un elemento que tenemos que tener presente. Y todo ese elemento creo que tiene que ver con una oportunidad histórica. Nunca sucedió en la historia de la industria de las tecnologías digitales de este medio siglo que tengamos ese tipo de oportunidades, que las mismas herramientas con las cuales estamos utilizando en esta actividad, llamémosla de tipo académica, educativa, de intercambio entre pares, entre colegas. Estamos en una tecnología que está basada en Microsoft 365, utilizando Teams para poder hacer un evento al cual se podrían unir 10.000 personas, que se está grabando, que tiene un guión, que tiene una cantidad de recursos potentes. Y esos mismos recursos que tenemos en el mundo de la educación son los que tienen y los que utilizan, por ejemplo, el 90% de las organizaciones y de las empresas de Fortune 500. Por lo cual nos permitimos decir que es una oportunidad histórica, porque en el mundo de la educación jamás tuvimos esa posibilidad. Pero las tecnologías digitales son ese cambio constante y quisiera compartir otra idea, un concepto que también es de antes de la pandemia. IDC definió supremacía digital en octubre del 2019, antes que habláramos de COVID. IDC decía que cuando habla del fenómeno de la transformación digital y el verdadero impacto sobre la economía mundial, pone un hito en el año 2023 al que denominaba supremacía digital. Y simplemente supremacía digital, porque la economía digital superará en tamaño a la economía tradicional. Es decir, el Producto Bruto Interno Mundial de servicios y productos transformados digitalmente será mayor que la economía de los ladrillos, esa que conocemos en el día a día. Bien, ¿y cómo juega esto de esos modelos, de nuestro modelo de aula, de la clase magistral y del impacto que tienen las tecnologías digitales?
Bien, acá me permito compartir unos datos del reporte Horizonte. El reporte Horizonte, en este caso, también 2019, es decir, previo a la llegada de la pandemia. Y el reporte Horizonte, previo a la llegada de la pandemia, si miramos los elementos de corto plazo, nos indicaba dos componentes que los consideraba críticos, los más relevantes, pero que a su vez eran desafíos que eran solucionables. Y dice, diseño de aprendizaje combinado. Diseño de aprendizaje combinado. El aprendizaje combinado definitivamente tiene que ver con esto de encontrar modalidades mixtas como las que hemos terminado utilizando y pensar en que los espacios de aprendizaje deben parecerse más al mundo real, a los lugares donde verdaderamente y efectivamente desarrollamos nuestra actividad y no a esa estructura, ese esquema, esa ubicación de cada uno de los elementos críticos como tenemos en la clase magistral. Bien, esto fue antes. Y también el reporte Horizonte 2020, que en realidad es producido durante 2019 y los primeros meses del 2020, nos daba un par de datos más. Hacía mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el manejo de grandes volúmenes de datos y lo que llama la nueva generación de entornos de aprendizaje, pensando en que estos entornos de aprendizaje tienen que ser muy prácticos y muy orientados al uso y no como nos pasa con algunas plataformas que nuestros maestros no saben ni por dónde empezar, porque no son, digamos, el 90% de las funcionalidades que tienen disponible no se utilizan verdaderamente o no son necesarias utilizarlas. Ok, esto entonces es un poco nuestra mirada, nuestro repaso a lo que pasaba antes. Bien, pero todos sabemos que en 2020 sucedió lo que, como les decía, me tomé la libertad de llamar el apagón. Y el apagón trajo esto. Independientemente de en qué lugar de la región estuviéramos, un día antes, 3 días antes, 2 días después, lo que efectivamente pasó en que cada uno de nuestros países, 17 de marzo y 22 de marzo como decretos oficiales en la República de Colombia, las cosas dejaron de ser como las conocíamos. Y si ustedes me permiten, me gustaría compartir una pequeña frase de un compatriota que no era maestro de profesión, pero que simplemente decía algo que creo que es muy aplicable y plantea que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos pasó algo que no imaginábamos, porque de pronto cambiaron todas las preguntas. Y de alguna forma ese es el escenario que se construyó a partir de marzo del año 2020. Bien, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Y qué es lo que nos dicen las instituciones? No es el objetivo de la charla, de este primer espacio que vamos a compartir, pero quisiera usar como referencia los datos de UNESCO. Y vamos a centrarnos solamente en un par de elementos, los dos prioritarios, los que están en la primera línea, para tratar de entender cuál es la mirada de un organismo rector, como es el caso de UNICEF. Y UNICEF dice, lo primero, no teníamos un plan. No teníamos un plan. Está claro que es necesario tener un plan educativo de contingencia para atender las emergencias de salud pública, ambientales, etcétera, etcétera, que nos permitan, obviamente, en situaciones de emergencia, garantizar el derecho a la educación. Y no lo teníamos. Y en segundo lugar, UNESCO dice un inesperado cambio de modelo pedagógico. Cambio de modelo pedagógico. ¿Por qué? Porque necesitamos ser capaces de movernos a ese entorno, a esos modelos de tipo combinado, mixto, con componentes presenciales y no presenciales que fueron parte o fueron la única opción probablemente durante la pandemia. Entonces, con los datos de las autoridades, quisiera compartir con ustedes algunos hallazgos y algunas evidencias de lo que pasó. Estas son imágenes de
instituciones educativas, de organizaciones, de escuelas y de niños colombianos, en el cual, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosas recogimos? El primer elemento es que sucedió en días lo que probablemente tomaría años. Eso lo sabemos, pero es importante que quede claro, porque además no fue una decisión que pudimos tomar, como dice ahí, de forma natural, programada, pensada, sino que fue la única opción, la única opción. Y seguramente esta única opción, de la mano de coronavirus, desnudó también las fragilidades y las asimetrías que tenemos en nuestros sistemas educativos y la forma en la cual nos permite replantearnos en una situación, digamos, absolutamente de crisis, cómo vamos a mirar hacia el futuro. Las tecnologías de la información, las tecnologías digitales, se transformaron entonces en la plataforma para sostener la enseñanza y el aprendizaje. No puedo ir más a la escuela, el mundo de los ladrillos cambió y por lo tanto esos entornos, esos escenarios digitales se mantuvieron como la única opción. Acá lo primero que vimos es que los contenidos que estaban diseñados obviamente para el aula, para la clase presencial, tuvieron que ser movidos a plataformas virtuales. Intencionalmente dicen movidos, entre comillas, porque tiene que ver con que acá podríamos tener una discusión muy potente con respecto a si ese diseño del que se habla, que no es el diseño si es más bonito, sino que es diseño instruccional, de concepción, de entendimiento, es el apropiado o no. También vimos un factor clave, obviamente, en la comunicación. Ese aislamiento, ese confinamiento, esa situación trágica, de tragedia que muchos hogares, muchas familias tuvieron, encontraban en esta comunicación un factor crítico. Y lo otro que vimos es que los maestros replicaron su tradicional clase en la escuela a través de una herramienta digital sincrónica, es decir, esperando que sus estudiantes estuvieran conectados, tratando de hacer en la mayoría de los casos a través de una videoconferencia, si estaban todos juntitos. Teníamos colegas que los veíamos que marcaban, pautaban la clase con los momentos de recreo para que los muchachos fueran, salieran y regresaran a esa suerte de aula. Esa fue nuestra solución y esa fue la herramienta tecnológica que utilizamos. Pero que quede claro que lo que estamos haciendo es replicar el aula y la clase tradicional utilizando estos medios digitales. Bien, algunos hallazgos más, algo crítico, y si ustedes quieren, obviamente dependiendo en qué situación, pero el rol de los padres construyó definitivamente nuevos escenarios de aprendizaje y eso también tiene sus implicaciones fuertes sociales para tratar de entender la estructura de los hogares y cuáles son las oportunidades y las asimetrías que se construyen o que se evidencian. Los docentes con competencias digitales más básicas tuvieron que acelerar su adopción. Obvio, para poder garantizar la continuidad de los aprendizajes. Era ese nuevamente el único camino, pero es una evidencia interesante en la cual nos vamos a apoyar. Un tema que creo que es excluyente, definitivamente ese compromiso del maestro, su responsabilidad, han sido definitivamente las claves para poder sostener la educación, sobre todo en los momentos más críticos de este proceso pandémico. Y la transformación digital de la educación sigue siendo de alguna forma una deuda difícil de abordar en esta coyuntura. Sin embargo, la propia coyuntura generó un optimismo muy interesante sobre el futuro que todos los estudios, las investigaciones muestran evidencias al respecto. Y por último, al final, esto es un tema de cambio cultural y hemos identificado que es probablemente la barrera más alta que hay para movernos en dirección a ese nuevo modelo. Bien, pero como dice ahí, pasaron 512 días. Desde el 17 de marzo del 2020 al 11 de agosto del 2021 ya van 512 días. Y el contando, porque ustedes saben que, bueno, que comenzamos a pensar
a cómo regresamos a las aulas, de qué forma lo hacemos, con qué cuidado lo hacemos, con qué frecuencia, cuál es el modo, cómo aprovechamos todo lo que hicimos durante estos más de 500 días, cómo consolidamos esa experiencia, qué esperamos que viene después. Esta tragedia no ha terminado. Hoy nos escuchamos hablar de la variante Delta, escuchamos hablar de lugares, los números y los datos dicen que es imprescindible pensar en un modelo de futuro, en un modelo real, en un modelo próspero. Y la pregunta es, ¿cómo nos imaginamos esto después del confinamiento? ¿Qué es lo que pensamos? Cada uno de nosotros, como maestros, como docentes, como profesores, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué aprendimos de este proceso? Y posiblemente la disyuntiva y la gran pregunta está en, ¿volveremos a las aulas y continuaremos con nuestra clase magistral? ¿O este contexto que ninguno de nosotros eligió, ni quiso, ni quisiera volver a vivir, nos permitirá al menos pensar, repensar y que seamos capaces de reinventar la educación y reimaginarnos un modelo para nuestros hijos y para nuestros estudiantes y para nuestra sociedad toda? Bien, y para eso vuelvo sobre el reporte Horizonte. En este caso es el último reporte Horizonte que habla de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, el 2021. Y de nuevo, siempre identifica esas claves. Y ahora no solo tecnología, sino que agrega un concepto que me parece muy interesante, que es prácticas. Y lo primero es pensar en la inteligencia artificial. Yo sé que algunos docentes poco como que nos asusta a veces el tema de inteligencia artificial, pero eso es un camino, necesitamos valorarlo, tenemos que entender, tratar de aprovechar, saber cómo las métricas y las analíticas nos permitirán cumplir mejor con nuestro rol, lograr un aprendizaje más personalizado, más humano, y que la inteligencia artificial podamos usarla en muchas direcciones. Pensar en los recursos educativos y esos recursos abiertos que sean accesibles y que estén disponibles para nuestros estudiantes y para nosotros como formadores, como maestros. Analíticas de aprendizaje. Es imprescindible entender en qué momento tenemos el riesgo de que un estudiante deserte, de que un estudiante no está rindiendo lo necesario, y para eso tenemos que movernos en esa dirección. Pensar en que los modelos vinculados con ambientes combinados, híbridos, son los modelos del futuro, donde seamos capaces de entender cada actividad, cada intención didáctica, cada acción docente, cuál es el ámbito en el cual tiene su mayor potencial. ¿Es individual? ¿Es en equipo? ¿Es en línea? ¿Es presencial? Y encontrar ese equilibrio que nos permita reimaginarnos las prácticas. Y pensar en aprendizajes online de calidad. Acá creo que hay poco para discutir, pero sí me permito hacer una afirmación. Hace más de 2 décadas que trabajamos de forma ininterrumpida en el mundo del e-learning y de la formación a distancia. Y si algo tenemos claro, es que la calidad no está vinculada con la modalidad. ¿Que hay cursos en línea que son malos? Es verdad. Y también es verdad que hay cursos presenciales que son peores. De forma tal de que pensar en construir una línea y que estas prácticas y tecnologías nos lleven en esa dirección es bien interesante. Y luego pensando en las microcredenciales, bastante en boga hoy y que podrían ser útiles sobre todo en el área de certificaciones, de desarrollo de competencias y de habilidades específicas que son claves para nuestro rol hoy, independientemente de la disciplina de la cual partimos. Bien, Reporte Horizonte también hace referencia a lo que llama el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Y en ese futuro se lo imagina una década, para 2031, y hace algunas reflexiones bien interesantes que me permito compartir con ustedes como para que nos quede, para que pensemos y para que imaginemos cuál es el escenario en el cual queremos estar, pero a su vez, hacia dónde nos estamos moviendo, qué es lo que estamos haciendo hoy como docentes, como líderes educativos.
El primer escenario habla de crecimiento, es un escenario interesante que habla de un futuro próspero, pero hay una advertencia. La advertencia principal tiene que ver con la forma en la cual podemos resolver las inequidades. El segundo escenario lo llaman de contracción o de restricción, en ese sentido donde la educación de alguna forma se disminuye. Bueno, el tercero es el del colapso. Como volvemos, el de colapso, cuando lo leo, cada vez que lo miro, pienso en la intensificación de la clase magistral volviendo a lo que hacíamos y tratar de entender cómo eso en el mundo digital que nos rodea nos queda absolutamente, digamos, como una barrera y como un impedimento que sería muy riesgoso para cualquiera de nuestros sistemas. Y el cuarto, que tiene que ver con un escenario más optimista, pensando en esto de la transformación, donde la educación se mueve, se reconvierte, se repiensa, revisa sus paradigmas y trata de ser exitosa, definitivamente entendiendo lo que está cohesionado con cada uno de sus territorios, cada una de sus organizaciones y con la sociedad toda. Bien, y como una de los ejemplos, acá vamos a hacer simplemente una introducción y estamos súper entusiasmados con lo que está pasando con este marco de transformación educativa que propone Microsoft, que propone hace muchos años, que ha ido evolucionando y que tiene 3 aristas que son bien interesantes. La primera, esto es una guía. ¿Una guía para qué? Primero, para poder entender y analizar y saber dónde estamos parados. Si yo sé dónde estoy parado, seguramente será mucho más simple encontrar el camino hacia donde quiero ir. Lo segundo es que esta transformación tiene definitivamente una mirada holística de 360 grados que atiende a cada una de las variables, de los componentes y de las dimensiones que forman parte del proceso. Y la tercera, el marco de transformación educativa nos facilita eso que a veces no es sencillo decirlo, pero luego hay que aterrizarlo. Y es cómo nos imaginamos lo que es posible. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible para mí, para mi institución, para mi escuela, para mi centro, para mi universidad? Y para darle soporte se plantean 4 grandes pilares. 4. Liderazgo y política, enseñanza y aprendizaje, entornos inteligentes y el éxito de los estudiantes y de las escuelas, de los centros educativos. Y cada uno de ellos tiene a su vez un conjunto de subcomponentes, no lo vamos a profundizar obviamente, pero cuando hablamos de liderazgo y de política, está claro que tenemos que pensar en esa cultura que está asociada a una visión del cambio, que tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer ese cambio y de qué manera se gestiona, cómo construimos esos procesos continuos de mejora y de qué manera encontramos la forma de tener un compromiso genuino con la comunidad educativa y con nuestros socios, con las alianzas que nos hacen cada vez más fuertes para poder centrarnos en nuestro core. El pilar que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, algo que afortunadamente está hoy en la agenda de todas las instituciones y es vayamos definitivamente a un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y rodeémoslo. Y pensar también en que lo que tiene que ver con las transformaciones, con el currículum, con el proceso de evaluación integrado totalmente a la enseñanza y al aprendizaje, a tratar de ver cuáles son los dispositivos y las características que tenemos, lo que podamos tener, lo que podamos acceder, y luego reestructurar los espacios de aprendizaje. Ese formato del aula de la clase magistral. ¿Por qué no logramos cambiar la disposición? ¿Por qué nos animamos a invertir, a movernos a espacios abiertos y a pensar que los espacios son físicos, pero también son digitales y que una combinación de ambos es una enorme oportunidad? Los entornos inteligentes, bueno, aprendizaje híbrido del que estamos hablando, por supuesto que seguridad, privacidad son elementos críticos que también debemos considerar para poder garantizar que lo que estamos haciendo, esas operaciones, son sustentables, sostenibles y que las podemos optimizar. Y pensar, como decía hoy, en cómo utilizar la data, cómo utilizar la inteligencia artificial para construir estos escenarios inteligentes. El cuarto pilar, lo que tiene que ver con nuestros estudiantes y con nuestras escuelas,
pensar en las audiencias, entender las audiencias, pensar en lo crítico que son los docentes, los equipos de dirección y todos aquellos colegas que están como facilitadores, como coordinadores del área de tecnología, ese puente que tiene que construir dentro de la comunidad educativa y dentro de la profesionalización de los docentes. También desarrollar habilidades o competencias para el futuro. Las estamos llamando del siglo XXI, yo creo que son previas al siglo XXI, pero hoy son imprescindibles, sin perder de vista el aprendizaje emocional y social y algo muy importante, la tecnología que tenemos disponible hoy, la tecnología que forma parte de los recursos que ustedes tienen y que están utilizando en Microsoft 365, garantizan, ayudan, colaboran enormemente a crear inclusión, equidad y accesibilidad. Bien, y a modo de ejemplo, también nuestra agenda de hoy hablaba de diseño del aprendizaje en el siglo XXI. Quisiera muy rápidamente compartirles la experiencia con esta herramienta, que ya hace una década que usamos, que ha ido teniendo una evolución importante, que se basa en algunos principios muy simples. Lo primero que tiene que ver con cómo logramos aprendizajes verdaderos, profundos, cómo la enseñanza puede permitirse. Y tiene tres pilares muy sencillos. De nuevo, pedagogías centradas en el estudiante, rodeándolo, personalizándolo, pensando en todo aquello que pasa fuera del aula de clase y que sobre todo está conectado con el mundo de nuestros chicos, de nuestros estudiantes, lo que pasa, los problemas reales que tienen cuando salen de la escuela. Y por último, la integración de las TICs en la pedagogía. Integración de las TIC en la pedagogía y no al revés. Este instrumento increíble y muy simple de usar tiene 5 dimensiones o habilidades o competencias que tienen que ver con la colaboración y el trabajo en equipo, con las habilidades de comunicación, con la construcción de conocimiento, con la posibilidad de autorregulación, resolución de problemas y el uso de las TIC para el aprendizaje. Y yo quiero compartir con ustedes, porque no tenemos tiempo, solo un ejemplo. Si yo tengo un maestro, un profe, un colega que tiene una actividad de aprendizaje, un plan de clase, una lección, como ustedes prefieran, un proyecto, ¿y cómo podemos garantizarle? ¿Cómo puedo saber como maestro si mi actividad verdaderamente desarrolla, si es que es mi intención, si es que esa es mi intención, cómo desarrolla genuinamente la colaboración y la cooperación entre los estudiantes y con otros entornos? Y acá hay definiciones muy simples. Habla de colaboración por capacidad de potenciar el trabajo en equipo, grupos o pares, obviamente, pares como mínimo, pero además dice generar debates, tomar decisiones, poder integrar actores externos, pero sobre todo compartir responsabilidades sobre los productos, independientemente de qué tipo sean y de los resultados que se obtienen. Entonces, esto funciona como un diagrama de flujo muy sencillo, al cual yo lo que hago es someter preguntas y me la hago a mí mismo. Me digo, la actividad que le planteé a mis estudiantes para la clase, ¿es una actividad donde los estudiantes trabajan en grupos, por lo menos en pareja, o es individual? Esto no es ni bueno ni malo, pero si es individual, la respuesta va a ser no, y me voy a ir y voy a tener el numerito 1, que ese es un código que identificamos. Si la respuesta es afirmativa, la pregunta será, ¿comparten la responsabilidad? Porque de pronto están juntos, pero en realidad la responsabilidad no la comparten. ¿Por qué no la compartirían? Por ejemplo, si yo como profe tengo un grupo, pero después los califico de manera individual. Si los califico de forma individual, no hubo una responsabilidad compartida porque cada uno al final dará cuenta de los resultados por sí mismo. La tercera pregunta, si salí por el sí, si no me voy al número 2, la tercera pregunta tiene que ver con los estudiantes. ¿Estaban realmente tomando esas decisiones importantes juntos? ¿Juntos? ¿La hicieron en consenso? ¿Discutieron? ¿Debatieron? Y la última pregunta que tiene que ver con la interdependencia es, ¿los estudiantes verdaderamente trabajan de esa manera? Interdependiente al final quiere decir que si yo divido una actividad en subtareas dentro de un grupo de 3 estudiantes, por ejemplo, si cada uno de los 3 no completó el área que tenía asignada exitosamente, si uno de los 3 no lo hizo, la actividad no va a funcionar, o sea, no va a lograr los resultados que se esperan.
Es un ejemplo muy sencillo, pero que al final, y es el mensaje que nos gustaría transmitirles, tenemos estas herramientas, están a disposición, son un enorme valor, son amigables, de una curva de aprendizaje muy simple y son muy, pero muy poderosas. Hoy les mencionaba supremacía digital, ¿recuerdan? Bueno, ahora me voy a enfocar en algo post pandemia, y las predicciones de IDC en realidad durante la pandemia, pero hablan ya no de supremacía digital, sino del destino digital. Y les pido que por favor pensemos en cuál es el escenario, de qué estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que la mayoría de los productos y los servicios se basarán en un modelo de entrega digital o que requieren ser transformados digitalmente para seguir siendo competitivos. Y ya para el año próximo se estima que el 65%, en el orden del 65% del Producto Bruto mundial se digitalizará. Supremacía, destino digital. No es una opción, ese mundo digital es el mundo que tenemos que abrazar como maestros, como docentes y tratar de entender. Ahí están los grandes elementos. No me voy a detener porque no tenemos suficiente tiempo como para hacerlo, pero simplemente, número uno, para esta consultora, compartimos absolutamente en el mundo de la educación que ese es el camino, la nube. Tecnologías digitales centradas en la nube. En ese camino nos tenemos que mover. Bien, esta frase pertenece al último hombre que derrotó a una supercomputadora, que es un ex campeón mundial, Garry Kasparov, que también fue el primero en que un par de años después perdió con un programa de inteligencia artificial desarrollado por IBM. Y Kasparov dice, las máquinas son muy buenas dando respuestas y los humanos somos buenos haciendo preguntas. Y cada vez que lo leo, pienso, ¿no habrá llegado el momento de que como maestros, como docentes, tomemos la decisión de pasar de una pedagogía basada en la respuesta a una pedagogía basada en la pregunta? Y que eso sea lo que realmente construye el valor de nuestros estudiantes. Para ir cerrando, algunas ideas y reflexiones. La primera tiene que ver con que podemos y debemos reimaginarnos la educación a partir de un modelo híbrido que permita combinar todos estos elementos de los cuales estamos conversando. Lo digital llegó para quedarse, no hay forma de desarrollar nuestra práctica de la docencia si no se hace con tecnologías digitales. Establecer un enfoque crítico, ingenioso, tenemos que pensar en la originalidad y en la creatividad, plantearnos y planear pensando en qué cosa es útil para mis estudiantes, para mis alumnos, en su contexto real, qué es lo que necesitan hoy, qué es lo que está pasando. Y pensar también que la colaboración siempre es más fuerte que la autonomía. La autonomía es imprescindible, pero la colaboración es la suma orientada, organizada de todos esos componentes y es ahí donde florece el trabajo en equipo. Y luego hablamos de pensar en estos nuevos escenarios y aparecen una cantidad de elementos, palabritas que seguramente ya conocieron, pero que nos parece interesante reflejar. Aprendizaje híbrido, pensando en el modelo, pero pensando también en las características de cada uno de los elementos que utilizo en mis prácticas de la enseñanza. Aprendizaje remoto, clases simultáneas. ¿Por qué no imaginarnos un modelo de clase simultánea? La simultánea no es ni híbrido, ni remoto, ni e-learning, ni presencial. Significa que puedo construir un modelo. Me podría imaginar un modelo donde estoy teniendo una combinación, donde en el aula tengo 20, 25 estudiantes y tengo otro grupo N que están remotos, pero no que están colgados a una videoconferencia mirando lo que hago, sino que hay alguien más, que fue reconfigurada esa aula, ese espacio de aprendizaje, para que ellos también puedan intervenir, que haya un docente auxiliar que atiende, que incorpora, que integra, dependiendo de la tecnología que tengamos, pero realmente eso se puede hacer. Trabajar conceptos que están vinculados al aula invertida, al aula extendida. Obviamente el aprendizaje
basado en proyectos y de tipo multidisciplinar es nuestra principal recomendación, acelerando y enfocado en ese aprendizaje también centrado en el alumno. Y si ustedes me permiten una expresión que me sienta muy cómodo, que es, acá no se trata de educación, esto es sin distancias. Las tecnologías digitales, independientemente de que en este momento ustedes y yo estemos a 6.000 kilómetros de distancia física, creo que desde la perspectiva, desde la concepción exclusivamente educativa, esto es sin distancias. Y me gustaría reiterar una frase que es de la doctora Mariana Mayo y que me encanta cuando habla de reinventar la clase con una didáctica en vivo, y de qué forma podemos pensar esas alteraciones con reconstrucciones que son complejas, no hay ninguna duda, pero que son muy poderosas y que están en la esencia de construir ese codiseño y lo que ella llama que permita abordar una pedagogía cuántica, cíclica, que podamos pensar, reinventar y trabajar en esa dirección. Y para terminar, algunas ideas, 3 ideas muy simples que de alguna forma resumen lo que vimos. La adopción generalizada de estos modelos de aprendizaje híbrido. Los profes y los estudiantes de alguna manera lo encontraron, entienden y aprovechan, muchos de ellos valoran enormemente esa flexibilidad de estar en un entorno o en otro y la forma en la cual eso potenciará, colaborará, ayudará a que las instituciones puedan garantizar en el futuro la continuidad. En segundo lugar, el mayor uso de las tecnologías del aprendizaje. Decíamos hoy que los docentes que tenían menos capacidades, menos competencias digitales han tenido que hacer ese salto. Creo que eso nos sirvió para romper la resistencia. Ese antes, hoy, cambió. ¿Por qué? Porque tuvieron que usar herramientas de plataformas digitales, videoconferencias, aulas virtuales, recursos que estaban en línea, y esas herramientas son esenciales definitivamente para nuestro trabajo. Y algo que es muy importante es el desarrollo del docente en línea, de qué manera logramos profesionalización, de qué forma acompañamos, cómo construimos esa capacidad de apoyar a nuestros maestros, de qué forma como docentes nos sentimos acompañados y tratar de entender de forma sencilla, llana, sin tecnicismos, cuáles son estas competencias digitales, cuál es el marco en el cual podemos trabajar, permitirnos trabajar, entender estas habilidades del siglo XXI, cómo integrarlas y al final que cada maestro, cada docente desarrolle todo su potencial para así obtener y tener esa clase que nos reimaginamos. Charles Darwin hace mucho tiempo nos decía algo que sigue siendo vigente, muy vigente, y es simplemente que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y creo que ahí hay todo un mensaje para interpretar, aprovechar y tomar esta crisis sanitaria, económica, social, educativa, como al menos una oportunidad para pensar en nuestros muchachos y transformar definitivamente los modelos educativos y pedagógicos de nuestra región, de nuestras escuelas y de nuestras instituciones todas. Excelente, Alberto. Bueno, muchas gracias por tu exposición. La verdad que fue sumamente interesante y de enorme valor lo que has aportado en esta sesión. Estas pautas y claves que nos has presentado nos deja mucho en qué pensar, sobre todo cómo iniciar en este cambio al modelo híbrido, ¿sí? Tenemos como pregunta, como tal, tenemos una pregunta de un colega docente que nos hace y es la siguiente. En su experiencia, ¿cuáles son los componentes críticos para tener éxito en esta transformación educativa? Bueno, muy buena pregunta. A ver, lo primero que todo, creo que no hay en este caso una receta o una fórmula que nos permita de alguna manera aseverar o enumerar de manera genérica.
Sí tenemos guías, como el marco de transformación educativa de Microsoft que mencionábamos, aunque sea muy ligeramente, muy como introducción, pero en definitiva es una guía potente que nos ayudaría en esa dirección. Acá, mi opinión y lo que hacemos y lo que recomendamos, primero está vinculado con que cada organización es diferente, cada institución. Y el tema crítico es entender cuál es la cultura de la institución, en qué punto estamos. Y además necesitamos comprender cuál es su estado de madurez digital. O sea, en qué momento se encuentra. Imprescindible identificar ese, digamos, ese escenario como punto de partida. De todas maneras, y un poco en definitiva, lo que sí está claro que estas transformaciones de las cuales estamos hablando son transformaciones que vienen del lado de las personas y no vienen del lado de la tecnología. Por lo cual, si tuviera que contestar con una clave, diría la clave, si tuviera que elegir una, diría docentes, maestros y profesores, los docentes. Al final, la convicción y el compromiso del maestro son determinantes. Porque independientemente de la modalidad, si es combinado, si es en un mundo en línea, si es en un aula de clase presencial, todos sabemos que la autoridad del aula termina siendo, es definitivamente el docente. Y que nada sucederá si no es con su facilitación, con su trabajo. De nuevo, para mí el punto crítico, el primero, me enfocaría absolutamente en el docente, en el maestro. También hay que tener en cuenta, obviamente, los equipos de dirección, ¿verdad? Eso de construir, digamos, una visión compartida, de poder encontrar y tratar de entender cuáles son los riesgos que llevan adelante movernos de un lugar a otro, o sea, y que tiene que ver con el miedo al fracaso. Básicamente tiene que ver con eso, con el miedo al fracaso. Aquí la única forma de saberlo es probando. Y un respaldo de los equipos de dirección para poder llevar adelante estos modelos, que los estamos reinventando, no tenemos en qué basarnos, estamos construyendo en la realidad, en la rutina diaria, estamos construyendo este nuevo modelo y por lo tanto no debemos castigarnos por el fracaso, por el contrario, entender que funciona para mejorarlo y lo que no funciona para poder cambiarlo por algo más. Y desde el punto de vista, digamos, de la tecnología, porque digamos que la tecnología también corre un rol importante, yo simplemente diría, desde nuestra experiencia, de nuestra perspectiva, el primer elemento tiene que ver con la conectividad. Y digo conectividad más que dispositivos, porque lo que estamos viendo en la región, que la rápida adopción de dispositivos livianos, móviles, como teléfonos inteligentes, permiten una oportunidad que quizás no estamos aprovechando totalmente, pero la conectividad sí, la conectividad es un tema crítico. Y es un tema crítico de nuevo por lo que decía hace un rato, ¿verdad? O sea, estamos en un ambiente a que nos gusta llamar un ecosistema digital de aprendizaje y productividad, porque en el mismo lugar tenemos las herramientas de productividad, tenemos la posibilidad de disponer de nuestra tecnología de 365, de nuestra tecnología de Microsoft Teams, y eso que es bueno y que el 90% de las empresas del Fortune 500 utilizan, lo tenemos en la mano, es nuestro, está ahí, es lo que la Secretaría de Educación le facilita al maestro y al docente, es lo que Microsoft respalda en ese entorno del mundo académico, del mundo educativo. Así que, disculpen la extensión, pero eso sería, digamos, como una reflexión para poder responder lo que consulta ese colega. Perfecto, Alberto, muy claro todo. Bueno, sabemos que el tiempo nos apremia y si nos permitís, te queremos hacer una última pregunta que surgió de último momento, que de parte de un colega, que es la siguiente. ¿Cómo solucionar nuestras prácticas híbridas con tanta dificultad tecnológica en nuestro sistema escolar y en los contextos familiares para acceder a un aprendizaje en línea? Bueno, sí, ese colega hizo la pregunta antes que respondiera la anterior, probablemente. Y probablemente no, seguro que fue así, porque digo, en buena parte está por ahí.
hay un reto que no se puede, digamos, esconder. Hay un reto que no se puede esconder, que tiene que ver con, digamos, con la dotación tecnológica que tengo en mi institución, en mi escuela, y con esos retos, porque obviamente pensar en que necesito conectividad, y vuelvo a repetir los dos elementos que mencioné que creo que van en esa dirección. Uno, conectividad. El tema de la conectividad es, desde nuestra perspectiva, una prioridad. Pero también estas tecnologías que estamos utilizando hoy tienen formas que permiten sincronizar y que hacen que cuando yo estoy trabajando en un proyecto, si en algún momento desconecté, si estoy trabajando, definitivamente voy a poder retomar y volver al mismo punto donde estaba haciendo. Eso independientemente del dispositivo desde el que me conecte. No importa si es un computador, si es un fijo, si es una netbook, si estoy en la escuela, si es una tableta, si es un teléfono inteligente. Y lo otro que está claro es que nos estamos moviendo muy rápidamente hacia esa movilidad que tiene que ver con el aprovechamiento de los teléfonos inteligentes. Y la mayoría de nuestros estudiantes, la mayoría de nuestros hogares, dependiendo un poco la región, el lugar, pero en Bogotá en particular, que la conexión a Internet es una buena conexión a Internet en términos generales, tenemos la posibilidad, por un lado, de utilizar las conexiones fijas cuando existen, obviamente, en el hogar, y si no, las conexiones móviles. Y eso sí es nuestro reto de diseño de la clase. Cómo logramos optimizar esos momentos en el cual la conectividad no se puede sustituir y cómo entregamos mucho contenido, y no mucho contenido como contenido en sí, sino actividades que se pueden desarrollar y se pueden realizar como un trabajo de campo, como una lectura con un libro digital que la persona se descargó, como una acción interactiva, como una simulación, como una copia. O sea, hay que tratar de entender un poco ese contexto. No existen, insisto, acá no hay, digamos, verdades absolutas, y no quiero, digamos, tomar el riesgo porque sería imprudente desde mi punto de vista, digamos, poder hacer un juicio sin conocer el detalle de la situación que plantea el colega. Pero acá hay otro tema importante. La pandemia puso este tema en la agenda de todas las autoridades, de todos los gobiernos, de toda nuestra región y de todo el mundo. Creo que es el momento de que cada vez más lo que tenemos disponible se va a incrementar, van a ir apareciendo cada vez más soluciones y tenemos que pensar que en plazos muy prudentes vamos a tener la posibilidad de tener un acceso pleno. Hoy, miren, nosotros hacemos diplomados en tecnología educativa en línea que duran más de 100 horas y tenemos muchos estudiantes. De hecho, una iniciativa muy particular que empezamos el año pasado, donde logramos medir que el 27% de los participantes completan todo el diplomado utilizando exclusivamente su teléfono móvil. Claro, eso requiere un diseño potente, que sea responsive, que tenga cierta tecnología que haga que yo verdaderamente pueda usar mi móvil y que estén optimizados para eso. El reto sigue siendo de las instituciones y al final también, como decía hace un momento, cómo ayudamos, cómo apoyamos, cómo le damos herramientas al maestro, al docente para que pueda aprovechar lo mejor de este mundo, de este escenario. Excelente, Alberto. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, con esto vamos a dar por concluida nuestro primer ciclo de este tipo de sesiones que estamos llevando adelante. Y bueno, por último, agradecerle a todos los docentes que han participado de esta instancia e invitarles a que participen la semana próxima con nuestro segundo ciclo. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias a todos, cuídense.